Entra en una obra y dice al pintor, me haga un color verde, no sé qué. Y entonces no me lo hizo bien. No, no me gusta este verde. No he entendido. Yo quiero el verde de las aceitunas de la Toscana. Le dije, ¿entiende? Y este pobre dijo, sí, sí, entiendo. Y cuando me fui, dijo al otro, yo nunca he estado en Toscana. En 1926, Charlotte Perriand tuvo el primer contacto con el arquitecto suizo Le Corbusier. Fue entonces cuando el arquitecto le espetó aquello de señorita, en este sitio no se bordan cojines. Mucho ha cambiado desde entonces. Incluso Le Corbusier, un año más tarde, le estaba pidiendo, rogando a Charlotte Perriand que formara parte de su estudio, y esta incorporación además cambió la historia del diseño para siempre. Hoy vamos a rendir homenaje a las mujeres arquitectas. Yo soy Maite Sebastià, directora de ADI España, y para eso hoy traigo a dos mujeres maravillosas. ¿Dónde están las arquitectas mujeres? ¿Dónde están las mujeres arquitectas? Este es el episodio número 3 de Mi casa en AD con Cave Home. Estamos aquí en la tienda de Cave Home de la calle Hermosilla número 13 de Madrid, y para ello hoy hemos traído a dos personas muy especiales, súper profesionales, mujeres y arquitectas. Teresa Sapey y Núria Moliner. Bienvenidas. Gracias por estar aquí. Gracias a ti. Muchas gracias. Un placer, además con Teresa y contigo. Esto es fantástico. Pues sí, la verdad es que gracias por formar parte de esta aventura. Me emociona mucho poder traer y conversar a personajes de nuestra comunidad AD para que así, bueno, pues nuestra audiencia pueda también conocer más de cerca no solo las casas más bonitas del mundo, sino también a sus protagonistas, ¿no? Si nos trasladamos a los años 90, cuando en España había una cantidad, digamos, de arquitectura, también de espectáculo, era un momento de gran expansión con la Expo de Sevilla, teníamos también los Juegos Olímpicos de Barcelona, y es en ese momento donde pues las figuras masculinas están dominando sobre todo, ¿no?, el escenario arquitectónico. Una chica joven llamada Teresa Sapey llega a Madrid. Espero de ser todavía joven. Todavía sigues joven y estupenda. Y en ese momento, todavía más joven, en los años 90, llegas a Madrid y estableces aquí tu estudio. ¿Por qué Madrid? ¿Cómo fue eso y cómo te acogió la ciudad? La verdad que si cuento mi vida personal es un poema. Cuando llegué a Madrid no había teléfono, no tenía teléfono en casa, tenía que llamar de la cabina del teléfono. Lo sé que es una tontería lo que digo, es poco arquitectónico, pero no había parmesano para un italiano. Y yo moría, yo no puedo comer la pasta sin parmesano. Entonces mi maleta no estaba llena de tablet o cosas de arquitecto, estaba llena de parmesano porque si no me moría. Y luego había una cosa que me chocó mucho, no había mucho color. Entonces cuando me mudé a un barrio que se llama El Viso, que era una colonia, todas las casas eran blancas. Yo decidí de pintar mi casita en color amarillo, que luego es un color español, albero, es una historia mágica. Y los vecinos me tocaron el timbre diciendo si no era muy atrevida a pintarle en amarillo cuando eran todas blancas. Y esto en los 90, si tú vas ahora al Viso, son todas amarillas. Entonces algo ha pasado. Pero de verdad fui la pionera, pero inconscientemente, porque nosotros, yo soy piemontesa de Turín, tenemos un amarillo que se llama giallo piemontese, amarillo Piemonte. Mira, tú has vencido Núria en amarillo. Núria viene de amarillo. Vamos, es y que tú de estamos azul, en tono perfecto. Estáis totalmente complementadas. Exacto. Y en España hay otro amarillo que se llama albero. Pero el albero es como el giallo piemontese, un poco más cargado, más fuerte, como todo en España. Tenéis más fuerza, más sol, más luz. Pero yo cuando me dijeron que se llamaba amarillo albero, yo pensé que no había entendido la palabra. Pensé que era albero, de planta. Y decía, dicen mal albero, dicen albero. Y luego me enteré que una cantera cerca de Sevilla y que se llama albero de verdad, de la cantera, y que es una piedra triturada, claro, que se usa en la maestranza para que cuando se torea con lluvia no se desglice el torero, que es maravillosa la historia. Y por eso toda Sevilla también tiene la calle de este color, ¿no?, que son para que no te mate, cosa muy útil a mi edad, porque ya empieza a deslizarte por la calle y volar.
Bueno. Pero ¿y cómo te sentiste también como una mujer joven, ¿no? Que tiene que emprender aquí una aventura profesional? Me sentí como un capitán de un barco que empezaba una ruta y no sabía dónde iba a llegar, porque efectivamente era una España totalmente diferente a la de hoy, pero con mucha energía y con mucha alegría, y mucha luz, yo creo que son las características que te cargan de este país. El primer proyecto que hice fue un piso de una persona que no puedo decir quién es, pero fue una cosa un poco especial. Todo el mundo me preguntaba un portafolio y yo no tenía un portafolio porque, claro, no había trabajado nunca solo por otro. Entonces, esta vez me dijo, ¿me has traído tu portafolio? Y yo dije, no, lo he olvidado. Ah, envíamelo mañana. Y yo fui a casa, recorté, pegué, falsifiqué el portafolio. ¿Qué? Y se lo envié y me dio el proyecto. Confesión. Es la primera vez que cuentas esto. Y empecé. Porque sí esperaba de tener una obra, porque además parece que si no has hecho museo no sabe hacer museo, parece que si no has hecho restaurante no sabe hacer restaurante, que no es verdad, al revés. Es mucho mejor coger gente que no lo ha hecho nunca porque te viene con ideas nuevas. Y entonces quien hace museo hace solo museo, quien hace restaurante, pero a mí no me parece justo esta encapsulación de nuestra profesión. A mí me parece que nuestra profesión es todavía un 360 grados, también a nivel de proyecto. Pero ¿y cómo es esto, esta anécdota, ¿no? Que tu madre en su día te dijo, hija mía, ¿por qué no estudias farmacia? ¿Cómo fue eso? ¿Por qué no quería que fueras arquitecta? Pues mi madre me la repite todavía esta anécdota, ¿no? Que me dice siempre, hija, ¿por qué no estudias farmacia? Así podemos ayudarte a comprar una farmacia, abre, cierra la puerta y luego vas a casa, te olvidas. Lo entiendo, porque nuestra profesión es una profesión todoterreno, de 4 ruedas, trainante, motor, sí. Y luego es de 24 horas al día, 7 días a la semana, y si hubiese 9, sería de 9 días. Pero también yo creo que es de las pocas profesiones que quedan que es vocacional. Es un poco como si eres cantante. Si no tiene voz, ¿para qué vas a cantar? Si tiene voz, puede ayudarte a ejercerla y ser una buena cantante. Entonces, yo no tenía la vocación de ser farmacéutica. Aparte que hubiera matado a todo el mundo, porque soy demasiado creativa. Entonces, hubiera hecho creaciones mágicas. Más que farmacéutica, hubiera sido una bruja. Pero bueno, puede ser. Pero dicho esto, mira, yo estoy feliz con la profesión, pero es verdad que se pueden hacer vidas más fáciles, pero menos creativas. La que es súper creativa también y tiene una vida también complicada es Nuria, que ella es arquitecta de formación, pero luego decidió, digamos, virar, ¿no?, hacia el mundo de la divulgación. Tienes programas en la televisión, en 3K, también has tenido un programa en la televisión española, en la 2, y bueno, pues te dedicas a recorrerte el mundo, ¿no?, y recorrerte la geografía también española, y catalana también, buscando a talentos, arquitectos y de alguna manera también a contarnos, a intentar trasladar de una manera divulgativa, ¿no?, que es lo que hablábamos antes, ¿no?, y de una manera pues explícita también las maneras las formas de habitar, ¿no?, que también es un poco lo que intentamos conseguir en mi casa Nade, con Cave Home. ¿Cómo ves tú, desde tu perspectiva de divulgadora, ¿no?, cómo has visto la evolución de la arquitectura desde que estudiaste? ¿Por qué decidiste convertirte en una divulgadora? ¿Cómo viviste ese proceso? Mira, justamente escogí esta vocación porque también es vocacional y decidí estudiar una carrera tan larga y tan intensa como es la arquitectura para después decidir no construir, que es algo un poco extraño o quizás un poco kamikaze, porque en algún momento me he sentido la oveja negra o el bicho raro de la promoción, ¿no? Porque dices, después de tantos años y esta vocación que la sigo teniendo y esta pasión por la arquitectura y todas sus aplicaciones y cómo nos condiciona y nos interpela, pues eso lo llevo dentro. Pero sí que es verdad que entré un poco en crisis con la profesión y con el sector tal y como nos lo encontramos toda una generación de arquitectos y arquitectas, ¿no? Veníamos de la burbuja inmobiliaria, de la arquitectura del espectáculo, de una serie de intervenciones que habían causado un impacto negativo en la vida de muchísimas personas y que quizás no tenían mucha conciencia social y medioambiental.
yo eso pues lo llevaba dentro y de algún modo pues fue creciendo esta conciencia en paralelo a otra pasión que tengo, porque creo que cuando tienes curiosidad por aprender y por observar lo que te rodea y por empaparte de esas cosas bonitas que nos pueden inspirar o hacer crecer, te interesan muchísimas cosas, no solo una, es muy difícil escoger. Entonces yo ya hacía música, me apasionaba la cultura, el arte y quería compaginarlo todo un poco y pensé, realmente lo que me gustaría era pues eso, juntarlo, fusionar todas estas pasiones y dedicarme a la divulgación de la cultura, a la divulgación de la cultura arquitectónica y ojalá a la divulgación especialmente de esos proyectos que creo que están cambiando el mundo, que tienen esta conciencia, que mejoran la vida de la gente a través del color, de pequeños detalles o de grandes intervenciones, pero hechas con mucha sensibilidad, responsabilidad y humildad, ¿no? Entonces pues llegué a esa decisión de decir, acabo la carrera y no mando ningún currículum, ningún portfolio a ningún estudio de arquitectura porque creo que no me va a llenar y que puedo aportar desde otro lugar. También te tengo que confesar que cuando estaba estudiando arquitectura en las clases de proyectos, lo que me gustaba era contarlos, sobre todo, ¿no? También proyectarlos y no es que se me diese mal, al contrario, pero me gustaba mucho contarlos. Incluso, esto no lo he contado nunca, en la graduación nos dieron unas bandas, ¿no? Bueno, algunos hubo votaciones de bandas para, pues yo qué sé, la persona más popular, la persona más no sé qué, y a mí me dieron Enric, no me rayes, porque yo era Enric, no me rayes, porque era la chapista profesional, porque a mí me gustaba hablar y comunicar todo eso que me apasionaba. ¿Se lo has contado a Benedetta esto, Tagliabue? Pues no. ¿Por qué no? Me da vergüenza. Se lo diré. Hablaremos. Y bueno, el caso es que sí que a través de todos estos años dedicándome a pisar, a hacer un mapeado y un retrato de la arquitectura de nuestro país, que es un aprendizaje y un regalo que me llevo, pues he visto cómo las cosas están cambiando, en muchos sentidos. Claro, o sea, realmente además tú también has vivido un poco la incorporación de la mujer ya hace muchos años, por suerte, ¿no? Que la mujer tiene un papel protagonista en la arquitectura, pero sí que es verdad que quizá ahora mismo, ¿no? Que estamos atendiendo a nuevos modelos de habitar, a nuevas propuestas, donde la sostenibilidad bueno, pues es una palabra muchas veces manida, pero hay una conciencia real, ¿no? de esta arquitectura social. ¿Cómo crees que la incorporación de la mujer ha podido facilitar o promover más este tipo de arquitectura social, si es que lo ha hecho? Me gustaría pensar o me gustaría que no hubiese diferencias, ¿no? Que todos y todas tuviésemos esta conciencia dentro, independientemente del género, del sexo, ¿no? Pero de la identidad, etcétera. Pero sí que es verdad que creo que como veníamos de una historia, de un ámbito históricamente masculinizado, quizás las ciudades y las casas y los espacios que habían diseñado algunos, pues reflejaban una realidad muy concreta, una perspectiva muy específica que quizás no respondía a múltiples sensibilidades, necesidades y incluso pues ahora se está hablando, ¿no? De cómo es de importante proyectar el espacio público, las viviendas, incorporando todas estas voces también desde la diversidad funcional, desde la perspectiva de género, etcétera. Entonces sí que creo que la llegada de la mujer en el sector ha sido muy importante para poner otras perspectivas de los cuidados y de lo reproductivo y no solo productivo en este ámbito, pero no tendría que ser así, pienso yo. Aún así ha sido importante y creo que al menos yo agradecí muchísimo que tuviésemos referentes. Necesitábamos referentes para proyectarnos a nosotras mismas como posibles arquitectas, como posibles muchas cosas que quizás en otros tiempos no habían existido, estas posibilidades. Y por eso es tan importante lo que hicieron pues arquitectas como Teresa o como Carme Pinós, como Beth Galí, como Anna Bofill, que abrieron camino en un ámbito o abrieron estudio en solitario en un momento en que la mujer era más bien una excepción en el ámbito, ¿no? Es que llama mucho la atención como más del 50% de los arquitectos, ¿no? que cada año pues, salen de arquitectura son mujeres, o sea que en la carrera más del 50% de estudiantes de arquitectura son mujeres, pero luego realmente creo que es como un 13%, un 15% de las mujeres son las que luego acaban colegiándose, ¿no? Entonces, en tu caso, Teresa, por ejemplo, que en vuestro estudio, ¿cuántas mujeres tenéis? Mira, me haces muchas gracias por preguntar. He estado mirando, estamos 3 rubias y 3 mujeres. Las 3 gallinas de oro.
pero tú más la reina. No, en mi estudio gallinero total. Todas mujeres. Pero casualidad de la vida, no porque tenga ningún prejuicio de sexo, porque no lo sé. En este momento son todas mujeres. En las escuelas, por las clases que damos, hay una mayoría de mujeres que están estudiando arquitectura. En mi clase, 70% de Barcelona, mujeres, la escuela de arquitectura. Nuria, dime si estás de acuerdo. Una cosa es la teoría y una cosa es la práctica. Que ejercen mujeres muchísimo en los estudios, pero en obra, con el hormigón, con el acero, con la viga, que es poquísima. Ahora se empiezan a encontrar project management que son mujeres, aparejadora, como se dice en español, o jefa de obra. Jefa de obra, mujer empezamos a tener. Pero yo un albañil mujer no lo he visto todavía. Y una mujer en obra es divertido porque siempre te miran como, ¿y esta que hace aquí en medio de la suciedad y del polvo y tú con la faldita, los zapatitos? Porque además tampoco te vistes para ir a la obra y luego a ir en el estudio. Y tiene que dar órdenes a todos, tíos. Pero funciona muy bien y yo nunca he encontrado discriminación o al revés, mucho respeto por esto, como, ¿y esta que ha hecho de mal en la vida para merecerse esto? Bueno, no, además Teresa, tú eres una persona que pero luego me ha pasado también anécdota divertida, por ejemplo, respeto. siempre hablando de colores. Una vez entra en una obra y dice al pintor, me haga un color verde, no sé qué. Y entonces no me lo hizo bien. Entonces voy a ver y digo, no me gusta este verde como soy yo. No he entendido. Yo quiero el verde de las aceitunas de la Toscana. Le dije, ¿entiende? Y este pobre me dijo, sí, entiendo. Y cuando me fui, dijo al otro, yo nunca he estado en Toscana. Pero no tuvo el coraje de decirme, el pobre. Entonces me dijo, sí, entiendo. Entonces, te quiero decir que hay un respeto y al revés. Pero mujeres que dirigen una obra o que de verdad todavía, mismo si empiezan a ver Mujer Maravillosa, la que va a ser ahora toda la ampliación del Museo de Nueva York, la mexicana. Sí, Frida Escobedo, sí, que la tuvimos hace unos meses, que fue el premio de arquitectura, de mejor arquitecta en los premios AD. Sí, Frida Escobedo ahora mismo es una de las arquitectas más importantes del mundo. Está haciendo no solo la renovación... chica está arrasando, chica. Sí, no solo la renovación del Met, sino también del Pompidou. Y bueno, ahora mismo se está especializando en arquitectura museística y sí, es una eminencia estupenda y además también muy guapa y muy estupenda. Pues hablando de esto también, Nuria, como estábamos hablando de su faceta de divulgadora, que es curioso luego también cómo la divulgación, el periodismo, también está muy conectado de alguna manera a la arquitectura, ¿no? Yo siento que estábamos hablando antes de arquitectura de espectáculo, pero arquitectos como Rem Koolhaas, por ejemplo, que él originalmente es periodista de formación y luego ya pasó al universo de la arquitectura, pero él siempre dice que su estudio está estructurado como si fuera una redacción, ¿no? Yo creo que, no sé por qué, pero hay una relación evidente entre la arquitectura y el periodismo, y donde sí que creo que es interesante es en esa faceta de saber divulgar y saber conocer materiales, entender la arquitectura, como es tu caso, ¿no? Que la has estudiado, y luego, pues qué mejor que un arquitecto que además sepa comunicar para hablar de casas y de espacios como lo haces en tu libro 10 casas, 10 noches, que está editado por Ara Llibres, y donde has tenido la suerte de pasar por 10 casas, dormir en ellas, para luego contar la experiencia de cómo es vivir en un icono de la arquitectura, ¿no? Eso me parece vamos, pues una suerte, ¿no? Porque incluso en muchas de ellas era la primera vez que algo así pasaba, ¿no? Que no se había dormido antes, como el caso del estudio Taller de Sert, ¿no? Bueno, eso es increíble, sí. He tenido la suerte de dormir, de pasar 24 horas en el taller que diseñó Josep Lluís Sert para Joan Miró en Palma, en Mallorca, y solo Joan Miró había dormido allí, así que es como un poco surrealista incluso, pero sí que tengo mucha suerte de que me apasiona lo que hago y básicamente intento transmitir esa pasión. Se nota, hay que decirlo. Qué bien, pues me alegro porque creo que hacía falta, ¿no? Que creo que la arquitectura, el diseño, el interiorismo, el urbanismo son unas esferas que nos afectan muchísimo, que nos reflejan, que nos condicionan y que hacía falta
acercarlo a cuanta más gente mejor, siempre que podamos, ¿no? Y lo bonito es que el interés está allí, pero también siempre estamos buscando los canales y los lenguajes adecuados para que sea más accesible y no tan elitista o endogámica. Y este libro es un ejemplo, bueno, he intentado que sea también algo en ese sentido, ¿no? Porque pensé que había muchos libros teóricos, académicos, más hechos desde la crítica teórica, etcétera, y me gustaba plantearlo como algo mucho más subjetivo, donde posicionarme, donde mojarme, donde poder escribir y fotografiar esos espacios sin filtros. Eso en cuanto a tono, pero en cuanto a contenido también me interesaba mucho contar la arquitectura desde las vivencias y las experiencias, desde aquello más intangible, la piel, las sensaciones, las atmósferas, que creo que es lo que marca la esencia de la arquitectura, es lo más importante, es cómo nos sentimos ahí, cómo de felices nos hace, qué nos hace pensar, cómo nos condiciona el espacio mental, porque el espacio físico se corresponde al espacio mental. Entonces todo eso quizás muchas veces no aparece en los libros de arquitectura, y para contarlo no lo podía hacer desde casa. Tenía que acercarme, tenía que convertirme en habitante de esos espacios, en la unidad mínima de vida que es 24 horas, un día y una noche, para performar esas vidas y contar cómo me sentía allí, y también transmitir los testimonios, las experiencias de la gente que forma parte de esos espacios. Entonces, bueno, hay algo de la poética del espacio de Gaston Bachelard o del arte de vivir de Ivan Illich, ¿no? De cómo contar aquella carga simbólica emocional de los espacios y cómo también la vivienda es una huella de vida. Claro. Refleja las experiencias de la gente que las habita. Una de las que más te emocionó fue la Casa Mercaderes, que allí vive ahora mismo Benedetta Tagliabue, con que era la mujer de Enric Miralles, que por eso antes hemos hecho ese pequeño juego de palabras que me ha hecho mucha gracia. Tú llegaste a cenar también allí con Benedetta. ¿Cómo fue esa aproximación y qué sacaste de allí? Fue un regalo, es el primer capítulo del libro y creo que tuvo mucho sentido que fuese así porque me transmitió muchísima cercanía. Benedetta es una persona muy, una gran anfitriona, muy carismática y se abrió. Mantuvimos una conversación muy íntima y también quise reflejarla. Y también me hizo mucha confianza porque me quedé muchas horas en la casa sola, totalmente sola, prácticamente casi 2 días, es la casa en la que más tiempo he estado para hacer este libro. Y entonces pude interactuar mucho con el espacio, descubrirlo lentamente. No quería sobrecondicionarme y mirar los planos o estudiar mucho sobre el proyecto porque quería ir abierta de mente y sobre todo de piel para descubrir qué me sugería. Y es un laberinto, es una casa poliédrica. Era un garaje, ¿no? Eso originalmente. Era un antiguo magazín y empresa de fábrica de botones. Entonces lo que encontraron allí no tiene nada que ver con lo que han creado, que precisamente consistió en quitar capas, hacer un proyecto de arqueología para descubrir lo que había ahí detrás, porque es una construcción de Ciutat Vella, del gótico de Barcelona, que tiene muchas capas del tiempo, muchas capas de pintura de distintas generaciones que iban pasando por allí. Y ellos lo que hicieron fue muy respetuoso. Escarbar para descubrir estas capas y ponerlas en valor en contraposición con su lenguaje, pero con mucho mimo y mucho respeto. Y a mí me emocionó muchísimo esa como casa. Que vivían en una casa que estaba en constante obra, ¿no? Y eso me pareció también curioso, que eso, por lo que nos has contado, Teresa, tú también estás ahora mismo en un momento de impasse, que estás haciendo obra en casa, ¿no? Y estás ahí viviendo en una casa en obras. Sí, yo soy como una gitana pero chic. Y espero no oler mal, pero gitana total. Estoy rehaciendo toda mi cocina, os invitaré, porque además voy a hacer una cosa abierta, una cocina comedor. Muy bien, qué bien. Donde puedo invitar a cenar y podemos hablar, charlar. Un nuevo espacio de la vida contemporánea, porque las casas cambian porque nosotros cambiamos. Claro. Y se tiene que adaptar, y no al revés, ¿no? Y estoy encantada que tú hayas dormido en obra tan importante, que me hubiera gustado también a mí dormir y olerla. Es un regalo que me he hecho. Exacto. Pero ¿quién era ese arquitecto que decía siempre que antes de hacer un proyecto, él tenía que ir con una tienda de campaña a dormir en el terreno siempre? Pues me parece muy bien. Porque es que dice que si no, no podía empezar el proyecto. Para captar la luz, la altura, la vegetación, la vista, el terreno. Siempre iba a dormir ahí una noche en el terreno que le encargaba un cliente antes de empezar a dibujar.
Estaría bien que te dejaran dormir en todos los proyectos de vivienda que haces la primera noche para testear tus ideas, cómo se ha materializado. De un lado me encantaría porque es que... Claro. El proyecto son vivos, las casas son vivas y no son espacios muertos. Y la verdad que las casas comunican y hablan. Yo lo sé que parezco loca cuando digo estas cosas, pero a mí me mandan mensajes los espacios. Y justamente una vez tuve una experiencia muy rara en una casa y luego no entendía qué estaba pasando y luego me enteré que se había suicidado la dueña. Entonces no es casual, es como si su alma estuviese todavía ahí. Lo sé que parezco loca total, pero no soy loca. No, de hecho... no es la primera vez que me pasa eso. Y al revés, hay casas que dan una energía positivísima, maravillosa, y la verdad que la única vez que he tenido de verdad experiencia negativa en el sentido que siempre me sentía rechazada, no llegaba a hacer cosas y no entendía qué estaba pasando, al punto que una vez pensé, lo voy a dejar porque es inútil que yo me quiera hacer esto si no puedo, y luego descubrí que se había suicidado una persona en esta casa. Entonces, algo pasa con los espacios. De hecho, Nuria, exacto, tiene su historia. Que durmió en el taller, ¿no?, donde también se especula, o muchos obreros decían, ¿no?, que todavía ahí se sentía el espíritu, el fantasma de Joan Miró en el taller. Sí, sí. El primer día que llegué, la gente de la fundación me dice, bueno, todos pensamos que hay el espíritu de Joan Miró porque a veces cuando abrimos el museo y el taller vemos que hay piezas que se han movido durante la noche. ¿No? Serás la primera persona en comprobarlo. Y yo, genial. ¿Qué experiencia? ¿Qué no, pues me hubiese encantado encontrarme con Joan Miró porque me parecía una persona entrañable y precisamente le hubiese preguntado qué hubiese sido él sin Pilar Juncosa, que era su pareja y mecenas, y que le permitió dedicarse a crear estas obras maravillosas que a mí desde pequeña me han emocionado mucho. Pero fue especial porque ese espacio se ha dejado tal y como estaba, como lo dejó él, con la bata, con manchas de pintura, con sus pequeños postales, imágenes, esculturas que lo inspiraban. También me recomendaron los poemas que leía o las piezas musicales, las sinfonías que escuchaba en el proceso iniciático para empezar a pintar en el taller, y todo eso lo hice como experiencia inmersiva, ¿no? Y fue muy especial. Pero bueno, todas las casas me han marcado. Yo creo que cuando sales de una casa, de un espacio, si estás predispuesta a que las cosas te marquen, como con las relaciones personales, eres otra, ¿no? Claro. De algún modo sales distinta, aunque sea por 24 horas, aunque sea durante X años. Somos los espacios, las circunstancias y los espacios en los que vivimos. Y hay una de las cosas también, que se lo estabas comentando tú, Teresa, que hablabas de la energía, que Peter Zumthor, por ejemplo, habla de las atmósferas, que es en ese ensayo tan bonito de esa conferencia que dio, que me parece súper inspirador, porque es verdad, hay una palabra que es la atmósfera, ¿no? Eso que se consigue, que muchas veces es la interrelación de los espacios, de los materiales, ¿no? La elección, la manera en la que se utiliza un material u otro. Tú lo estabas diciendo antes, Teresa, cuando has entrado aquí, has dicho, oye, estoy viendo en esta tienda, ¿no?, cómo hay una serie de detalles aquí en el espacio de Cave Home, como hay una serie de detalles que realmente indican que hay una buena arquitectura detrás, ¿no? Hay algo que genera en los espacios esa atmósfera que es muy difícil de explicar, sí, pero que realmente es lo que nos sobrecoge, ¿no? Hablabas, por ejemplo, también en tu libro, Nuria, sobre la casa de RCR, que a mí me parece maravillosa. Casa Horitzó, Casa Horizonte de RCR en Olot. La Casa de Horizonte, que yo recuerdo la primera vez que la vi, que fue un viaje que hice a Olot justamente solo para descubrir la arquitectura de RCR, que además fueron premios también, no solo premio Pritzker, sino también premio AD hace unos años a los mejores arquitectos. Me parecen uno de los arquitectos más especiales, ¿no?, del estudio más especial, más atmosférico, más sensorial, ¿no? ¿Cómo fue también esa experiencia tuya allí? La experiencia más radical del libro, podríamos decir, porque qué suerte también que las propietarias, que son fantásticas, que son las cocineras, toda una familia matriarcal de cocineras de estrella Michelin del restaurante Las Cols en Olot, compartieron la casa y me hicieron esta confianza, porque fue toda una experiencia que me marcó mucho, porque es una casa muy radical, es una casa... Fíjate que corta el paisaje, exacto, son como unas cajas de acero corten que marcan el paisaje, el entorno maravilloso. Están arriba de una ladera y entonces hace todo ese juego, ¿no?, de integrarse, como están metidas así en la ladera. Y te fuerza a conectar con el paisaje a unos niveles que yo no había experimentado nunca, porque es una casa que es más bien
oscura, que tiene poca luz artificial, que si no la conoces es críptica, te cuesta interpretarla, pero te emociona, no sabes exactamente cómo tienen esta magia de crear aquello tan difícil y tan hermoso que es la atmósfera sobrecogedora, evocadora, introspectiva y a la vez que te hace contemplar el paisaje y te fuerza, por supuesto, a interrelacionarte con el entorno, porque cuando se hacía de noche no había luz prácticamente. Entonces, es que conectas con lo que pasa en el medio, es que es tan básico como eso, ¿no? Además, pues me quedé, casualidades de la vida, un poco anécdota, me quedé sin batería. No, se murió el móvil, de hecho se murió para siempre. Fui a la tienda de Apple y me dijeron, no sabemos lo que ha pasado. Creo que fue algo de la casa, la energía de la casa, providencial, que entonces. tenía que me mandó un mensaje, tienes que centrarte en esta experiencia y conectar con lo más esencial del espacio y realmente así fue. Es que es una pieza que ellos, fíjate, uso la palabra pieza porque es como ellos mismos nombran a sus obras, no dicen edificio, dicen pieza, porque tiene algo de escultórico, su arquitectura. Totalmente, como monumental. Pero ¿tú no crees que, por ejemplo, en mi caso, yo cuando veo las casas de la gente me convierto casi en psicólogo, sé cómo eres. Total, es un retrato de la persona que vive allí. Es un poco peligroso, porque hay gente que quiere aparentar una cosa, pero cuando entra en su casa sabe que ya es otra persona. Porque al final los veros retratos de nuestro yo, ego, son las casas. Sí, tenemos la suerte de poder proyectar en el lugar en que vivimos quiénes somos, ¿no? Porque a veces las condiciones del mercado y del alquiler no nos permiten hacerlo, ¿no? Desde luego, tal y como están las cosas ahora, eso es una constante. Pero sí tendría que serlo, un retrato. Luego. Sí, al final también es un poco como la moda, ¿no? Lo que también comentamos, ¿no? Que es la manera en la que tú quieres proyectarte y cómo quieres que te vean, ¿no? Que sea esa distancia entre el ser y el parecer que también se aplica a las casas, ¿no? Que ahí es donde se ubica la moda, donde se ubica el diseño, el interiorismo, no tanto la arquitectura, pero sí la manera en la que decoramos o proyectamos un hogar. Y tú, Teresa, ¿dónde has tenido esa experiencia atmosférica? ¿En alguna casa, en algún hotel, en algún, no sé, dónde has sentido tú esa experiencia atmosférica? Mira, hay evidentemente sitios que son mágicos y te despiertan sentimientos que ningún otro te has despertado en la vida. Pero seguramente uno de los sitios que ahora me acuerdo que me ha emocionado más ha sido la visita de Villa Almerina en Sicilia, de ver estos mosaicos de Antecristo con las mujeres en bikini que hacíamos gimnasia. Me ha parecido tan contemporáneo y me ha parecido como si se hubiese parado el tiempo y me ha parecido tan elegante, tan sofisticado, que a veces me digo, pero ¿qué hemos hecho en milenio? ¿Qué hemos hecho desde entonces hasta ahora, ¿no? Exactamente. ¿Dónde se ha perdido hemos la cambiado? sofisticación? ¿En qué momento nos confundimos y nos olvidamos de la sofisticación? ¿Hemos evolucionado? La primera ¿Hay pregunta. una evolución? Primera pregunta. No lo sé, ¿sabes? Claro. Pero porque yo creo siempre que la historia te enseña muchísimo. Entonces, eso fue para mí una de las visitas más mágicas que he tenido en mi vida y más increíble de ver cómo ya se vivía hace muchos milenios y cómo éramos vanitosos, cómo combatíamos, nos peleábamos con el tiempo. Cómo sabíamos, por ejemplo, ahora que estamos tan preocupados con la anti-aging y la estética, pero la mujer siempre ha sido preocupada por esto. Se ponían la biaca, que era cancerígena, y lo sabían, pero nos daba igual. Cleopatra le daba igual, se ponía esto para no verse las arrugas, y como leche sabiendo de burra, ¿no? que te llevaba la se muerte. ponía Cleopatra, claro. Era como, me da igual, muero antes, pero guapa. Estaría bien que la belleza no fuese en contra de la salud, efectivamente, pero sí que reivindicar la importancia de la belleza. Justo antes de empezar lo comentábamos, ¿no? Que creo que no es una cuestión superficial o hedonista, aunque estoy muy a favor del hedonismo en el mundo en los tiempos que nos han tocado vivir, pero creo que la belleza es algo que nos da bienestar. Desde luego. Y no es trivial y tendría que ser para toda la gente, ¿no? Bueno, y están los pequeños detalles. Yo creo que la belleza al final también, o perseguirla, también es otra manera de inteligencia, ¿no? Querer sentirse bien, querer estar bien es otra forma de inteligencia, ¿no? Creo yo, vamos. Pero ¿no pensáis también que la belleza es imperfección? Por supuesto, por supuesto. Y otra cosa, como decía Louis Bourgeois, no me quite las arrugas porque no sabe cuánto me ha costado tenerlas. Exactamente. O sea, que también todos los años mi madre, que tiene 93 años, que está súper bien, me dice,
toda la vida es maravillosa, vive tu edad y tu época. Al revés, me dijo, si tuviese que decir que la peor época de mi vida ha sido cuando era joven, porque era insegura, pero luego todos son peldaños de vida interesantísimos. Sí. Vívilo y no tenga miedo. Y estábamos hablando antes de los espacios. Tú eres una de las arquitectas mujeres más importantes de España y has tenido, tienes en tu cartera de proyectos grandes iconos como ese garaje que hiciste en el Hotel Porta América, que además fuiste junto con Zaha Hadid, las dos únicas mujeres que intervinieron en este hotel. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue maravillosa porque Zaha y yo nos sentamos siempre juntas en la cena porque éramos las únicas dos mujeres y Zaha cada vez me decía no voy a cenar. Y yo empezaba a beber. Y luego me decía, pásame un poco. Y luego se comía todo. Pero me acuerdo siempre de esto que se sentaba y me decía, y yo, Teresa, no voy a cenar. Vale, Zaha, tú no cenes. Ella empezó a comer, pues pásame un poco de jamón. Pásame las gambas. Entonces fue una experiencia mágica. Entonces me contaba, por ejemplo, que ella tenía una casa en Estambul e iba de vacaciones a Estambul y a ella le relajaba planchar. Entonces me contaba, por ejemplo, que ella planchaba en el salón y en su salón tenía una mesa de planchar y cuando estaba histérica con un cliente, un proyecto, se ponía a planchar. Anécdota de arquitecto de trabajo, pero muy gracioso. ¿Y qué haces tú, Teresa, para desestresarte? Yo también plancho. Me siento una Zaha pequeña. No. ¿Le cogiste el tip a Zaha? No, yo cocino también. Ajá. O me pongo a hacer mermelada o tarta, algo, o me voy a andar, ando. ¿Sabes? Cambio un momento de rumbo y totalmente. O me tomo una copa de vino. O te vas a la Piazza San Marco para terminar también esa cafetería maravillosa que has hecho. Exacto. Que eso ha sido una belleza. Cuéntanos esa experiencia. Bueno, esto ha sido un regalo de la vida, ha sido complicadísimo, porque hemos tenido que hacer toda la selección para ser admitido en la Bienal, que no es tan evidente. Una vez que nos admitió a la Bienal, hemos tenido que convencer al Gran Café Quarry de participar en la Bienal, que nunca lo habían hecho. Luego hemos tenido que convencer al alcalde de Venecia que se podía hacer una actuación en Piazza San Marco sin cambiar la plaza, y luego a las Bellas Artes y luego a la Asociación Plaza San Marco. Entonces ha sido complicadísimo. De esto que dice, ¿en qué túnel me he puesto donde está la luz? Vuelvo atrás, voy adelante, pero lo hemos logrado y de verdad estoy súper orgullosa porque primero creo que es de verdad un proyecto democrático. Como tanto se habla de arquitectura democrática, para mí la democracia es que todo el mundo pueda tocar tu proyecto. El nuestro no hay que pagar entrada a la Bienal, lo puedes tocar como turista, como arquitecto, como veneciano y como lo que sea te puedes sentar o mirarlo si no quieres beberte un café. Y luego es maravilloso porque hemos hecho a través de la arquitectura la historia de Venecia y la ruta del café. Siempre se habla de la ruta de la seda. Y Venecia, nadie sabe que el primer café como sitio de encuentro en el mundo nació en Piazza San Marco, donde tú podías ir y decir, ¿me hace un café? Piazza San Marco, y de ahí se ha exportado en el mundo. Y el primer café donde nosotros las mujeres hemos podido entrar y decir, por favor, un café, ha sido Piazza San Marco. Entonces es de verdad el sitio mágico de la historia, decimos, social del café, como luego de encuentro, no solo como bebida. Y entonces, gracias a María Flora, gracias a todos nuestros proveedores, hemos creado, sin cambiar nada, yo lo llamo un proyecto parásito, porque es el mismo, pero le hemos forrado. Y cuando acaba la Bienal, quitamos todo y vuelve a ser lo mismo. Misma silla, misma mesa, pero hemos cambiado la mesa y estamos hablando de la historia, de la cultura de Venecia, con todos los grandes pintores que han pintado Venecia, que van de Monet a Manet, a Pizarro, a De Chirico, a Tintoretto, mezclado con la nueva etnia o la nueva cultura más justo de Venecia, que siempre ha sido un puerto. Entonces en Venecia siempre ha habido muchas historias de otra cultura, y luego si queréis os cuento una de una mujer maravillosa y que funden la Venecia actual, porque queremos a través de nuestro trabajo hacer cultura, pero cultura de hoy para mañana, pero
cogiendo la raíz del pasado. Y todos los tejidos que parecen las culturas de la ruta del café, desde Yemen a Etiopía, donde se empezó a cultivar el café, Persia, India, Indonesia, que ahora es uno de los más grandes productores de café del mundo con Brasil, China, pero si tú miras los tejidos, te parecen culturalmente que te recuerda, por ejemplo, India, a la cultura india, pero cuando lo miras hay un switch, que es una cosa tecnológica de algo que te conecta, porque hay la inteligencia artificial, la Bienal habla de inteligencia artificial y es el cambio que este tejido es del 2025, no es solo un tejido cultural. Al punto que cuando enviamos a imprimir lo del café arábica, de la cortina del palco, hay una ad de arroba, nos llamaron preguntándome si era un error. Y no era un error, era te conecto. Y luego es otra cosa que tengo que contarla, que las cortinas de los arcos han sido bordadas por unos bordadores de moda que bordan todo a Chanel, a Prada, a Gucci, y nunca habían bordado nada por nosotros, por los arquitectos. Y entonces estaban emocionados de cómo la moda se convierte en design. Y entonces también nosotros del design podemos coger de la moda, no es solo la moda que hace design, es por la primera vez al revés. Y lo de la cultura de Venecia, os cuento esta anécdota porque es maravillosa. Había un doge en el 1600 que se casó con una turca guapísima. Entonces la turca llegó a Venecia, maravillosa, guapa, joven, y comía con unos instrumentos. Y porque era más evolucionada que los venecianos. Pero la veneciana, con gran mala leche, la criticaban diciendo, pero ¿quién está presumida que no usa la mano para comer y usa unos utensilios? Y luego la pobre se murió, yo no sé si por dolor, porque nadie quería ser su amiga. Se sentía una incomprendida, sí, incluso en Venecia. Comía ya con una forca, con un cuchillo, un tenedor, y eran como, y este snob que no usa la mano. No, ella era evolucionada, la turca, eran las venecianas que no eran evolucionadas. Y luego, perdóname, hablando de vanidad, las alcobas que tiene en Venecia, las altanas, ¿sabes? Encima de la cosa, servían porque las mujeres se teñían el pelo con la henna, que venía de Turquía porque no querían el pelo blanco. Y entonces se teñían ya, entonces nunca hemos querido tener el pelo blanco. Entonces éramos muy evolucionadas. Bueno, Venecia ha dado... Anécdota de vida de Venecia. Ha dado o ha hecho evolucionar a muchísimas mujeres, ¿no? Pensamos, por ejemplo, en Peggy Guggenheim o incluso Paloma Picasso, ¿no? Que pasó ahí grandes momentos con Saint Laurent. O sea que ha sido una de las cunas de la mujer evolucionada, también diría yo. Pues vamos a terminar con unas preguntas. En la última página de AD España, que tenemos una sección que se llama El Diván, y hacemos unas pequeñas preguntas que podéis contestar, os podéis explayar todo lo que queráis, pero bueno, vamos allá. Os cuento. ¿Qué mujer arquitecta es la que más admiráis? Pues yo voy a ser muy histórica, voy a decir Plautilia Bricci, que es la primera arquitecta de la historia del siglo XVII, del 1600. A mí me fascina esta mujer que en esta época fue arquitecta. ¿Y tú, Nuria? Con cliente hombre. Pues imagínate, sí. En ese lo llevo más al presente, aunque es una figura que creo que muchísima gente no conoce, así que vale la pena mencionarla, que es Anna Bofill. Antes comentábamos que fue una figura crucial en el taller de arquitectura de Ricardo Bofill y fue la persona que estaba proyectando esos edificios que eran pequeñas utopías como el Walden 7, como los edificios de vivienda colectiva y de espacios comunes de Calp. Y creo que además ella es compositora, es matemática, no solo arquitecta. Es una persona fascinante y he tenido la suerte de hacer un documental sobre ella, así que la admiro mucho por lo que hizo en su momento y por esta creatividad y esta pulsión interior que tiene. Que hubiera sido de tantos arquitectos sin sus mujeres, ¿no? Que hay tantos ejemplos. En este caso, la hermana, sí. Exactamente, sí. Y si pudierais resucitar, antes hablábamos de esos espíritus que a veces están en las casas. Si pudierais resucitar a una mujer de la historia de la arquitectura o del diseño, ¿a quién elegiríais y qué le preguntaríais? Yo lo tengo muy claro porque es que me entusiasma esta mujer, Ellen Gray.
y su casa 1027, porque durante muchos años fue atribuida a Le Corbusier, precisamente porque él se coló en la casa para pintar desnudo murales eróticos en las paredes de la casa sin el permiso y contra la voluntad de Ellen Gray. Y eso hizo que apareciese en publicaciones, él mismo la publicó de hecho, fotos de la casa y de sus murales en muchas revistas especializadas y confluyó en que mucha gente pensase que la casa era suya. En cambio, pues Ellen Gray era diseñadora, artista, arquitecta, una mujer interesantísima, bisexual, que formó parte de un universo, yo creo, muy entusiasmante de esa época, y me encantaría preguntarle cómo lo vivió y sobre todo si llegó a recibir a tiempo, porque vivió muchos años y siguió diseñando hasta el final, si le llegó un poco el reconocimiento a tiempo. Me gustaría que sí. ¿Y tú, Teresa? Pues mira, entonces, siguiendo la línea de Ellen Gray, creo Sonia Delaunay, porque me gustaba muchísimo, y más poca gente sabe que Sonia vivió en Madrid. Sí, y tuvo una justo. mini tienda aquí. Y me parece otra vez una mujer muy completa, que siempre me ha inspirado muchísimo su trabajo, su uso del color. Y si tuviese que hacer una pregunta, le diría, ¿me puedes diseñar un vestido? Porque me encantan los vestidos que hacía y me gustaría muchísimo tener un vestido hecho por ella. ¿Y cuál es una palabra que os gustaría desterrar del diccionario arquitectónico? Una que no soportéis. Una que no soporto, falso. Sí, tenemos falso. un falso, ¿eh? Esto es un falso histórico, eso es un falso. ¿Para qué? ¿Para qué falso? Ya. Si ya está hecho, no es más falso, es real. No lo sé, lo primero que me ha ocurrido. ¿Tú qué palabra Además dirías? está bien porque creo que la belleza es sinónimo de real muchas veces. Totalmente. Y de imperfección, y por lo tanto Absolutamente. lo No lo falso sé, no la nos primera- interesa tanto. No sé, Nuria, tú dime. Y mira, justamente creo que sostenibilidad es una palabra que quizás ya queda un poco atrás, que ha estado desproveída de su Totalmente verdadero manida, significado, sí. y que si a ti te preguntan con tu pareja, oye, ¿cómo estáis? Y contestas, nos sostenemos, nos aguantamos, quizás no es buena señal, ¿no? O sea, la idea es que sea positivo. aburrido, ¿no? Así que creo Imagínate. que tenemos que ir más ¿Y allá. cómo la sustituye entonces? Me gusta mucho más conciencia, compromiso, responsabilidad ecológica, te lo voy a medioambiental, copiar. Sí. y hablar más de ecología, de conciencia planetaria, ecosistémica o interespecies. Pero sí, o de impacto positivo, ¿no? Tendría Me que ser el gusta diseño mucho, estoy de consciente. acuerdo. Yo creo, sí. El diseño consciente es mucho más exacto. amplio y desde luego más relevante. ¿Qué espacio es vuestro favorito en vuestra casa? O bueno, Teresa, La tú ahora cocina que te estás- vas a yo hacer, la cocina que eso. voy a hacer, que todavía no sé cómo saldrá. Espero bien. Yo creo que también, porque de hecho yo no cocino muchísimo, cocina más mi pareja, pero sí que ahora estamos en un piso en el que la cocina son muchas cosas. Durante mucho tiempo, y quizás por eso cocinaba menos, la cocina del piso donde estábamos daba a la pared, era un rinconcito aquí. Y mirar a la pared es muy triste. Sí, absolutamente. Encorsetarse espacialmente es muy triste. Y ahora tenemos una cocina totalmente abierta, que no es solo el concepto de la cocina abierta, que de hecho incorporó Charlotte Perriand, sino que además se comparte, se convierte en una sala de estar, comedor, pista de baile, que a mí me gusta mucho porque es Ah, una qué amplitud divertido. suficiente como para compartir, celebrar la cocina como algo compartido. Y como arquitectas, ¿qué errores se pueden permitir en casa de una misma? Mira, yo sí que tengo dos manías. Uno, los jarrones sin flores. Para mí un jarrón tiene que tener flores, sino en el armario. A menos que tú no seas coleccionista de jarrones, esto ya, si no pones los jarrones es otra historia. Entonces ya le como pones un objeto, ¿no? espacio especial. Y la segunda son los clavos de los cuadros. No se tienen que ver los clavos, para mi punto de vista. Son dos cosas que me chirrían. Ponemos así. No sé, claro, como que aceptamos que no sea perfecto del lugar donde vivimos, Por ejemplo, aunque por eso deformación es, profesional eso tengamos este interés. No he tenido la suerte de diseñar el lugar donde vivo o de comprar mi propia casa, y creo que es algo que sería muy bonito, ¿no? Porque solo para hacer esto, el propio encargo de crear tu Claro. propia casa, ya vale la pena estudiar lo que hemos estudiado, creo yo, ¿no? Totalmente. Así que sí que le daría muchas vueltas, y me costaría mucho marcar límites porque me volvería loca. Ya soy perfeccionista de por sí, o sea, creo que doy poco espacio a la
no la imperfección entendida como belleza, sino al desorden o al descuido, porque creo que el lugar donde vivimos todo eso que vemos nos da mucha paz y felicidad, nos da dignidad o nos la sustrae, y es una manera de cuidarse. Así que sí que me cuesta, ¿eh? Es que nosotras, además, que estamos tan acostumbradas, ¿no? a visualizar, a ver casas todos los días, en tu caso, Teresa, construirlas, hacerlas o decorarlas, diseñarlas, qué difícil es, ¿no? Cuando tienes que pensar en una casa donde vas a vivir todos los días, donde vas a estar, ¿no? Qué te vuelves loca complicado. ahora con la reforma de la cocina para tu Cero, propia es casa del herrero, cuchillo de palo. Ah, vale. Claro. Mira, yo creo que acabaré mi vida en un convento sin nada. Porque Como John Pawson, ¿no? brava, Este paso. porque al final Te entendemos. tu casa es tu alma. Eres tú, tu casa. Y todo el resto es exteriorizar. Y más pasa el tiempo, menos necesitas cosas. Totalmente. Y menos necesitas presumir, porque o te gusto claro. o te disgusto, pero me da igual lo que pienses de mi casa. No necesito tener todo porque tú pienses que soy buena, que conozco, que soy culta. Olvídate. Como al principio de la carrera, cuando se utilizaban todavía la biblioteca, porque ya la biblioteca se pegan las páginas de los libros, con la tablet, comprábamos los libros a kilo, porque la gente tenía súper puestazo, pero no leía nada, entonces tenían que presumir de ser culto. A ver si Ahora no empezamos necesito ahora presumir nada, porque aparte que a leer yo más. soy la primera a leer ya online. Entonces, ¿para qué necesitas pero es que- los libros? Los libros Pero los porque pones aquí. concebían el espacio doméstico como algo que compartes y Sí, enseñas porque y la que casa presentas hacia el mundo, ¿no? era la casa con nombre. Tú Claro. tenías que tener la entrada, el salón pequeño de estar, la biblioteca, el comedor, el office, la cocina. Ahora ya no es así. Ahora han perdido los nombres las habitaciones. Ahora la casa es mucho más líquida. Se ha evaporado y es mucho más mezclada. Ya no tiene que tener la biblioteca, puede ser un estar donde trabaja, una cocina, comedor. No hay ¿Ves? tantos metros Entonces, ahora también, hay que nuestra profesión adaptarse. está cambiando totalmente. Y sabes, entonces antes no, antes había título con puerta y puerta corredera, pim, pum, o abrías y cerrabas. Claro, me interesa más la noción del espacio doméstico de Henry David Thoreau en Walden cuando decidió vivir en una casita Claro. en medio del bosque, que Sí. se parece más al concepto del convento. Así que yo también me Totalmente. mudo al convento contigo sí. algún día. Vamos al convento, pero yo O lo la entiendo cabañita de Le perfectamente. Corbusier Yo también, entiendo ¿eh? Le Cualquiera de las Corbusier, dos. como empezaste la conversación Sí. con Le Corbusier, Claro. que acabó su vida en una cabaña. Al lado de la casa de Ellen Grey, Ellen Grey, precisamente, exactamente. para controlarla, Porque para verla. es que ya la esencia ya no necesita nada. Eso Sí, es. sí. Te vas purificando. Nos despojamos de lo que no es esencial. Totalmente. Esa es la idea. Totalmente. ¿Y una pieza con las que soñáis tener o no tener? Bueno, Wow. no sé si nos vamos a despojar Yo tanto. tengo una. Pero, a ver, venga, Teresa. Un capricho. ¿Cuál? La lámpara araña de Gio Ponti por Benini. Oh, qué porque tiene mucho maravilla. color. Qué maravilla. Siempre me ha encantado. Siempre tú el toque de color, Siempre me ha Teresa. encantado Claro, esta lámpara por araña favor. de Gio Ponti. Y creo Claro. que nadie la ha superado como lámpara araña. Fíjate lo que te voy a decir. Porque es una cosa que en los proyectos se está pidiendo mucho y no hay lámpara araña contemporánea. No, nada. ¿Y tú, Yo Nuria? creo que mi capricho sería un piano de cola. Oh, qué bonito. Porque, de hecho, en la casa Mercadés Sí. de Benedetta Sí, Tagliabue, sí. cuando estuve hablando con ella, me contó, ella tiene un piano de cola. Yo había tocado el piano toda la vida y me parece de las cosas más hermosas que hay en la Desde vida. luego. Entonces le dije enseguida, oye, este piano tan maravilloso, y me dijo que era el regalo, era el anillo de bodas que le regaló Enrique Miralles. Y le dije, infinitamente mejor que cualquier anillo. O sea, Claro. te entiendo perfectamente, así que quiero mi anillo, mi piano de cola Qué maravilla. en casa porque es uno de los mejores objetos que puedes tener. Total, hay Muy que buen llenar de regalo. musicalidad los espacios y las atmósferas. Muchísimas gracias, Nuria, Teresa. Ha sido un placer charlar con vosotras hoy. Igualmente. Y bueno, pues aquí os esperamos siempre. Aquí tenéis vuestra casa en el podcast Mi Casa Nade con Cave Home. Aquí os esperamos en otra ocasión, cuando queráis. Gracias por todo, gracias por haber venido. A vosotras, un placer. Gracias, Maite, gracias, Nuria.